Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a Centro de Estudios Maite López. Soy Maite y hoy voy a explicarte un vídeo de química sobre los factores que afectan a la velocidad de reacción. Este va a ser un poquito el último vídeo de cinética química. A la temperatura, bueno, los factores que van a ser el primero de ellos, la temperatura de reacción. La velocidad de casi todas las reacciones químicas va a aumentar al aumentar la temperatura. O sea, si aumento la temperatura, aumento la velocidad. Y esto es así porque al aumentar la temperatura va a aumentar la energía cinética de esa reacción. Esto quiere decir, acordaros que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, va a aumentar el número de choques y además, por supuesto, como acabamos de decir, velocidad al cuadrado va a aumentar la velocidad. Vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis. Calcula la energía de activación de una reacción para la cual la constante se duplica cuando la temperatura pasa de 15 a 25, fijaros, al aumentar la temperatura. Y para hacer este ejercicio nos vamos a apoyar en la ecuación de Arrhenius que os explico aquí. La ecuación de Arrhenius es tan sencilla como que la velocidad es una constante por, lo pusimos, por los reactivos elevados a n, ¿no? A ese orden total de reacción. Si K aumenta la temperatura, o sea, aumenta la temperatura, aumenta K, aumenta la velocidad, aumenta K. Bueno, pues K es A por E elevado a la menos energía de activación entre RT. A es el factor de frecuencia, que es el número de colisiones correctas o efectivas. Acordaros, y si no lo sabéis, os dejo por aquí un vídeo, que tenemos la teoría cinética que nos está diciendo, o de colisiones, que nos dice que para que de los reactivos pasemos a los productos necesitamos que haya un número de colisiones efectivas, ¿no? Los reactivos colisionen de una manera con cierta orientación y con cierta energía. Pues este A es el factor de frecuencia, el número de colisiones correctas. Y la energía de activación es la energía mínima que deben tener las moléculas para que se produzca la reacción. Esta también queda muy explicada en el vídeo del que os estoy hablando. Lo voy a dejar en la cajita de descripción. Bueno, pues bien, cuando yo cojo dos estados a diferentes temperaturas, imaginaros, a 15 grados, que son 288 Kelvin, tengo una constante K1, y a una temperatura de 298, que es 25, me dice que la constante se duplica, entonces K2 sería 2K1. Vale, voy a coger esta ecuación y la voy a sustituir dos veces, una para T1 y otra para T2. Entonces tenemos K1 es A por E a la menos EA entre RT1 y K2 es A por E a la menos EA entre RT2. Sustituyendo K2 por 2K1, las K1 se me van, las A se me van, y esto que está dividiendo, ya sabéis que cuando divido algo que tiene la misma base, lo que hacemos con los exponentes es restarlo. Y como en este caso al restar esto es negativo, menos por menos es más. Así que tenemos un medio, ¿no? Un medio igual a E elevado, sería menos EA RT1 más EA RT2. He sacado factor común EA entre R y tengo 1 partido T2 menos 1 partido T1. Si yo quiero quitar esta E, lo que hago es tomar logaritmos neperianos. La ecuación sería logaritmo neperiano de K1 entre K2 y ya solamente tenemos que poner esto. Bueno, en este caso, como hemos dicho que K2 es 2K1, sería logaritmo neperiano de un medio, es energía de activación entre R. Estamos en sistema internacional, 8,314. Estos son julios, así que la energía de activación me saldrá en julios. 1 partido T2, 298, menos 1 partido T1, 288. Hacemos esta cuenta, 0,6931, EA entre 8,314 y esta operación de aquí también la tengo hecha. Ahora es tan sencillo como despejar energía de activación. Lo que divide pasa multiplicando y lo que multiplica pasa dividiendo. Tengo hecha la operación y sale 49.455,5 julios por mol. Bueno, es muy grande, por lo tanto lo pasamos a kilojulios. 49,45 kilojulios mol. Bueno, pues este es el primer factor que va a afectar a la velocidad de reacción.
Nos quedan unos cuantos. El siguiente es mucho más rápido, es la naturaleza de los reactivos. La velocidad de un proceso químico depende de las características químicas y de los estados físicos de las sustancias que reaccionan. Varía mucho según la naturaleza de los reactivos. Por ejemplo, el sodio pierde su brillo de inmediato al exponerse al aire porque reacciona con el oxígeno, se va a oxidar, pero en este caso pierde el brillo. Pero fijaros el hierro se oxida con el oxígeno formado herrumbre, pero no lo hace tan rápido como este, tarda mucho más tiempo que el sodio. Entonces, dependiendo de quién sea el reactivo, estas reacciones son más rápidas o más lentas, de ahí lo de la naturaleza. Por otro lado, la facilidad de los reactivos para entrar en contacto. La velocidad de reacción aumenta cuando aumenta la superficie de contacto entre los reactivos. Entonces, si los reactivos tienen mucha más superficie de contacto, va a haber más velocidad de reacción, va a ser más rápida. ¿Por qué? Porque va a haber muchos más choques efectivos. Aumenta la posibilidad, por tanto, del choque entre moléculas. Concentración de los reactivos. Bueno, sabéis la ecuación de que V es K concentración de A elevado a alfa y así, ¿no? Entonces son las concentraciones de los reactivos. La velocidad de reacción aumenta al elevar la concentración de los reactivos. Por tanto, se incrementará la posibilidad de que el número de choques sea más efectivo. A mayor concentración, mayor posibilidad de choque efectivo, mayor velocidad. Y por último, como he mencionado en algún vídeo, con catalizadores. Los catalizadores son sustancias cuya única misión es producir variación en la velocidad de la reacción. Aun estando presentes en la reacción, al final de esta aparecen íntegros. Quiero decir, el catalizador no reacciona y forma otra cosa. Lo único que hace es que la reacción sea más rápida o, cuidado, más lenta. Los catalizadores positivos aumentan la velocidad, mientras que los negativos o inhibidores disminuyen la velocidad. Hay los dos tipos. Y vamos a ver en una gráfica cómo funciona esto que os estaba explicando. Mira, tenemos lo que es una tabla, una gráfica del transcurso de la reacción. Hacia aquí vamos a ver el transcurso de la reacción y hacia aquí la energía en cada momento. Tenemos reactivos, tenemos productos. Yo aquí he elegido una reacción endotérmica, por tanto los productos están más arriba, tienen mayor energía que los reactivos, ¿vale? La variación de energía o entalpía sería esta cantidad, productos menos reactivos, y veis que es positiva y por eso es endotérmica. Pero para llegar de aquí a aquí, la energía en la reacción no hace esto. Sabemos que hay unos intermedios de reacción que se situarían aquí arriba, que serían los compuestos activados. Bueno, pues estos compuestos solamente se van a dar, mejor dicho aquí arriba, solamente se van a dar cuando, por ejemplo, parte de los enlaces de los reactivos se rompen y empiezan a formarse esos enlaces de los productos. Entonces, los reactivos tienen que llegar aquí arriba para luego, ¡pum!, pasar a los productos. Esta distancia desde los reactivos hasta aquí arriba, que sería ese compuesto activado, es lo que llamamos energía de activación. En este caso, por supuesto, directa, porque vamos de reactivos a productos. Pero aquí no estamos aplicando ningún catalizador. Si en la reacción ponemos un catalizador, lo que va a pasar es que este punto va a disminuir. Voy a necesitar menos cantidad de energía para llegar a ese punto intermedio. Entonces se daría esta segunda gráfica, la gráfica roja. Por lo tanto, la energía de activación sin catalizador va a ser siempre, ¿vale?, más grande, la energía de activación, que con catalizador. Por tanto, con catalizador me va a costar mucho menos llegar a ese punto y va a aumentar la velocidad. Un catalizador aumenta, por tanto, la velocidad de la reacción, cambiando el mecanismo de la reacción y disminuyendo, como habéis visto en la gráfica, la energía de activación. Un catalizador no va a modificar los valores de las variables termodinámicas de una reacción, ni habrá una variación en la entalpía. Ya veis que estas distancias se mantienen, productos y reactivos donde estaban, ni en la entropía ni en la energía libre, solamente va a modificar la energía de activación. Ese punto intermedio va a disminuir.
Tenemos tres tipos de catálisis: la catálisis homogénea, heterogénea y enzimática. La catálisis homogénea son los reactivos y el catalizador están en la misma fase, lo que posibilita la formación de complejos activados distintos y con menos energía de activación que los que se formarían en su ausencia, como hemos visto en la gráfica. En cuanto a la heterogénea o de contacto, los reactivos y el catalizador están en distinta fase. Aquí, por ejemplo, vais a ver que tengo hidrógeno y oxígeno para dar agua y el catalizador es platino. Estos son gases, este es líquido, pero aquí los reactivos son gases y el platino es sólido. El catalizador suele ser sólido y los reactivos suelen ser o gases o líquidos, podrían ser. Y en cuanto a la catálisis enzimática, hablamos de enzimas. Las enzimas son sustancias que catalizan las reacciones bioquímicas. Una enzima actúa solo en ciertas moléculas, a las que llamaremos sustratos, y no afecta al resto del sistema. Es homogénea, ¿vale? Y la enzima y el sustrato están los dos en disolución, ¿vale? Pero aquí es muy importante que la enzima solamente afecta o actúa en ciertas sustancias que son el sustrato, al resto de la reacción no le afecta. Bueno, pues con esto hemos explicado un poquito cuáles son los factores que podemos encontrar que hagan que la velocidad de reacción varíe, bien para hacerla más rápida o bien para hacerla más lenta. Espero que os haya gustado y sí que quiero haceros un poquito de hincapié en que es muy importante en este tema, por supuesto, entender el diagrama energético. O sea, esta parte es muy importante y muy de examen, y la ecuación de Arrhenius con problemas tipo. Estos problemas no suele gustar que se hagan aprendiendo esto y sustituir, sino que gusta que al profesor que corrige siempre le gusta que sepáis hacer toda esta relación y simplificar, ¿vale? Entonces, aquí sí que os insisto, quiero hacer este aparte en el vídeo para que esto, por favor, lo trabajéis bien. Si hay algo que no ha quedado claro, queréis que lo repita, me lo podéis dejar en cualquier mensaje. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.